Evangelio de hoy. Viernes 14 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Lucas, Jesús nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza y alerta. Pero también nos llama a estar vigilantes en el presente. Porque el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy. Y la salvación no es un destino que se alcanza de manera pasiva, sino que depende de nuestra disposición de seguir a Cristo de manera consciente y decidida. En cada momento de nuestra vida. Jesús hace referencia a los días de Noé, cuando la gente vivía sin preocuparse por lo que estaba por venir. Comiendo y bebiendo. Casándose y viviendo sus vidas como si nada fuera a cambiar. Ignorando las señales de advertencia que Noé les ofrecía. Hasta que el diluvio llegó y los sorprendió a todos. Llevando consigo solo a los justos. Aquellos que estuvieron atentos a la voz de Dios. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma. Es otra advertencia que Jesús usa para explicarnos la urgencia de estar preparados. Cuando los ángeles le ordenan a Lot y a su familia huir sin mirar atrás. El mandato es claro: no miren atrás. Porque el apego al pasado puede ser nuestra perdición. Y mientras huían, la esposa de Lot, al mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Señal de que el mirar atrás nos impide avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús nos advierte que la venida del Hijo del Hombre será repentina y sorprenderá a muchos. Como el relámpago que ilumina el cielo de un extremo a otro. Su venida será como un hecho evidente para todos. Y en ese momento no habrá lugar para arrepentimientos. Porque habremos decidido si estamos o no preparados para recibirlo. La vida cotidiana de los días de Noé y Lot. Donde las personas estaban distraídas en su rutina y placeres. Es un reflejo de lo que sucede en nuestros días. Muchas veces nos dejamos consumir por las preocupaciones y placeres del mundo. Y nos olvidamos de que el reino de Dios está cerca. La llamada es a vivir conscientes de nuestra fe. A ser vigilantes y a estar siempre preparados. El cristiano no puede vivir como si todo fuera igual. Porque el reino de Dios no es algo que se alcanza solo en el futuro, sino que comienza ahora.
en cada momento de nuestra vida. Y cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas. Por eso Jesús nos llama a estar atentos. No en el sentido de vivir con miedo, sino con la confianza de que si estamos preparados, su venida será un gozo. El apego al pasado, como lo vemos en la mujer de Lot, es una de las principales distracciones que impiden nuestra obediencia a Dios. Y muchas veces, la nostalgia de lo que hemos dejado atrás puede paralizarnos, impidiéndonos avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. La verdadera libertad solo se encuentra cuando estamos dispuestos a soltar lo que ya no nos edifica y a caminar hacia el futuro con confianza. La salvación no es una cuestión de azar, sino de disposición personal, de una respuesta activa al llamado de Dios. Por eso Jesús dice que uno será tomado y otro dejado. No porque Dios haga distinciones, sino porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder a la gracia divina de manera libre y consciente. La separación entre los tomados y los dejados es también una forma de hablar sobre la diferencia entre una vida vivida en la voluntad de Dios y una vida vivida en la indiferencia o el egoísmo. La salvación, como nos recuerda el Evangelio, no es algo que se pueda heredar, ni es algo que dependa de estar en el lugar adecuado, sino de estar en la disposición adecuada. El trabajo y la cotidianidad de la vida no son excusas para descuidar nuestra vida espiritual. De hecho, es en el corazón de la vida cotidiana donde debemos vivir nuestra fe de manera activa, sin caer en la tentación de vivir de manera superficial o simplemente siguiendo las costumbres externas. La vida cristiana no es algo que se haga solo en los momentos especiales, sino en cada decisión diaria. La imagen de los dos hombres trabajando en el campo, donde uno es tomado y el otro dejado, refleja la necesidad de vivir nuestra vida con un enfoque constante en lo que es eterno, sin que nuestras preocupaciones diarias nos absorban y nos aparten de lo que es verdaderamente importante. Cada acción y cada decisión debe ser vivida como una respuesta a la llamada de Dios. Jesús no nos dice que debemos esperar su venida con temor o ansiedad, sino con alegría y esperanza. Porque aquellos que están preparados para su venida no se sienten sorprendidos ni temerosos, sino llenos de gozo, porque han vivido en la luz de su amor, y han vivido como Él nos enseñó a vivir. La vigilancia que Jesús nos pide no es algo externo, sino algo interior. Una atención continua a nuestra relación con Él, a la escucha de su voz y a la disposición de vivir conforme a su voluntad en cada momento. Porque no se trata de esperar pasivamente, sino de vivir activamente nuestra fe. La reflexión que Jesús nos presenta sobre los días de Noé y de Lot muestra cómo, en tiempos de crisis y juicio, la mayoría no estaba preparada. Y se perdieron porque no atendieron a las advertencias que Dios les dio. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir atentos a las señales divinas, sin esperar hasta el último momento para reaccionar. El tiempo de la gracia no es infinito, y la oportunidad de responder al llamado de Dios está aquí, hoy. Por eso no debemos esperar a mañana para hacer lo que hoy nos corresponde. No debemos vivir como si tuviéramos toda la vida para decidir, sino vivir como si cada día fuera el último. En la vida cristiana, la preparación no consiste en esperar un evento en el futuro, sino en vivir con la mirada fija en Cristo.
Y vivir con la certeza de que cada acción que realizamos tiene un propósito eterno. Por eso Jesús nos llama a vivir plenamente el presente. No como algo temporal, sino como un paso hacia la eternidad. La vigilia a la que somos llamados no es solo una expectativa pasiva, sino una vida activa en la que nos comprometemos a vivir la voluntad de Dios. No solo en momentos especiales, sino en cada momento, en cada acción. Este pasaje nos llama a mirar nuestras vidas y a preguntarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo con la llamada de Dios. Si estamos más enfocados en lo que es eterno o si estamos atrapados en las distracciones del mundo. Cada uno de nosotros debe responder por su vida ante Dios. Porque, al final, Él es quien juzgará nuestros corazones. La salvación es algo personal. Y aunque vivimos en comunidad, cada uno tiene la responsabilidad de estar preparado. Porque no podemos depender de la salvación de otro, sino que cada uno debe decidir si está dispuesto a vivir según los mandamientos de Dios. En la enseñanza de Jesús, vemos que no hay lugar para la complacencia. La vida cristiana no es un camino cómodo ni fácil, pero es el único que conduce a la vida eterna. Y por eso debemos caminar en él con fe, esperanza y amor. Siempre preparados para el encuentro con el Señor. La advertencia de Jesús sobre la necesidad de estar vigilantes. No es solo para un grupo selecto de personas, sino para todos los que deciden seguirle. Porque la salvación no es un privilegio exclusivo, sino un llamado universal. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir su fe con integridad, sabiendo que el reino de Dios se manifiesta de manera individual en cada vida. El hecho de que Jesús utilice el ejemplo de Noé y Lot para ilustrar la venida del reino de Dios nos muestra que la historia de la salvación es cíclica. Y aunque parece que vivimos en tiempos muy diferentes a los de ellos, la actitud humana ante la gracia de Dios sigue siendo la misma. Muchos se resisten y no están preparados para recibirla. Por eso, no podemos caer en la trampa de pensar que estamos exentos de la necesidad de conversión. En los días de Noé, el diluvio sorprendió a todos porque no estaban preparados. Y lo mismo sucedió en Sodoma, donde las personas seguían con sus vidas normales, ignorando el juicio inminente. Pero la diferencia estuvo en que Noé y Lot estuvieron atentos y obedecieron la llamada de Dios. Y eso les salvó. La pregunta es: ¿estamos nosotros también viviendo con esa misma disposición a escuchar y obedecer? La mujer de Lot, al mirar atrás, nos da una lección profunda sobre la importancia de no aferrarnos al pasado. Porque cuando volvemos la mirada hacia lo que hemos dejado atrás, nos quedamos estancados, incapaces de avanzar hacia lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso, la invitación es a soltar lo que ya no nos edifica. A soltar las cargas del pasado para caminar con libertad hacia el futuro que Él tiene para nosotros. La advertencia de Jesús sobre la inminencia del juicio es clara. No hay tiempo que perder. Y la vida cristiana no puede postergarse. Cada momento es una oportunidad para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá. Y esa espera debe ser activa, no una espera pasiva. El cristiano no debe esperar que las cosas se acomoden para empezar a vivir su fe, ni esperar que las circunstancias cambien para empezar a ser fiel a Dios.
La vida cristiana exige ser vivida ahora. Hoy mismo. Y es en las decisiones cotidianas donde estamos llamados a reflejar el reino de Dios. En el reino de Dios. La verdadera sabiduría no está en ser vistos por los demás como justos, sino en vivir con coherencia, sin necesidad de reconocimiento, sino con el deseo de agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Por eso, la vigilancia de la que habla Jesús no es solo un acto externo, sino una actitud interna, que nace del amor y la entrega a Él. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos tiene un peso eterno. Porque en ellas estamos reflejando lo que hay en nuestro corazón. Y por eso, vivir vigilante significa vivir con el corazón enfocado en lo que verdaderamente importa, dejando a un lado todo lo que nos distrae de lo esencial. Cuando Jesús habla de los dos hombres en el campo y de la separación entre los tomados y los dejados, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para seguirle. Porque la diferencia no estará en las circunstancias externas, sino en la decisión interna de cada uno de seguir a Cristo. Esa decisión será lo que marque la diferencia. La invitación de Jesús es clara. No esperar a que las circunstancias cambien. No esperar a que se presenten señales más evidentes, sino estar listos ahora. Vivir con la certeza de que Dios nos llama a cada instante a seguirle. Y esa respuesta es lo que nos llevará a la salvación. La venida de Cristo será inesperada y sorpresiva para muchos. Porque, como Jesús nos muestra, la gente vivirá sus vidas como si nada fuera a suceder. Seguirán con sus actividades cotidianas. Y no estarán preparados para el encuentro con el Hijo del Hombre. Por eso, vivir vigilantes es estar atentos no solo a las circunstancias externas, sino a la disposición interna de nuestro corazón. La vigilancia espiritual que Jesús nos llama a vivir no es una actitud de ansiedad o miedo, sino una actitud de esperanza. Sabiendo que, si estamos preparados, el encuentro con Cristo será algo lleno de alegría y gozo. Y aunque no sabemos cuándo llegará, lo que importa es vivir con la convicción de que estamos caminando en el camino correcto. Una de las lecciones clave de este pasaje es que no podemos postergar nuestra conversión, porque el tiempo de la gracia no es eterno. Y la oportunidad de responder al llamado de Dios está aquí y ahora. No sabemos si mañana será tarde. Por eso, vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo es un error fatal. La pregunta que debemos hacernos cada día es: ¿estamos viviendo de manera tal que, si hoy Cristo regresara, estaríamos listos para encontrarle con gozo? Este es el criterio fundamental que debe guiar nuestra vida cristiana. No esperar el último momento para arrepentirnos, sino vivir siempre en estado de conversión, en un proceso continuo de purificación y fidelidad a Dios. Vivir con esta disposición nos lleva a un abandono de todo lo que nos separa de Dios. Porque el reino de Dios no se encuentra en las cosas materiales ni en los logros humanos, sino en una vida transformada por el amor de Dios, en la que lo más importante es nuestra relación con Él. La separación de los tomados y los dejados es una metáfora de la separación final entre aquellos que han vivido en coherencia con la fe y aquellos que, aunque externamente se consideraron parte del reino, no han vivido con un corazón dispuesto a seguir a Cristo. Esa división no será algo arbitrario, sino que reflejará la respuesta libre de cada uno a la llamada de Dios.
La vida cristiana nos pide estar siempre en un estado de alerta. Porque el tiempo para hacer el bien, para vivir conforme a la voluntad de Dios, es limitado. Y cada día es una oportunidad para crecer en santidad, para dar testimonio de la verdad, y para vivir en la luz del amor de Dios. La vigilancia no consiste en esperar con ansiedad o temor el regreso de Cristo, sino en vivir cada día con una conciencia clara de que nuestra vida tiene un propósito eterno, y que cada acción que tomamos tiene implicaciones eternas. Por eso debemos vivir con alegría y esperanza, porque nuestra salvación no depende de lo que suceda en el futuro, sino de lo que estamos viviendo ahora. Cuando vivimos con la mirada fija en el reino de Dios, no nos dejamos atrapar por las preocupaciones del día a día, ni por las dificultades que puedan surgir. Porque sabemos que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito divino. Y que, si estamos con Él, no tenemos nada que temer. El reino de Dios se construye en nuestro interior. Y es nuestra respuesta a la gracia de Dios lo que determina si estamos o no preparados para su venida. Vivir vigilantes no significa vivir con miedo, sino vivir con la confianza de que Dios es fiel. Y nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida plena. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestras prioridades. Porque muchas veces estamos más enfocados en los logros temporales y materiales que en lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios y la manera en que vivimos nuestra fe. La salvación, como nos enseña Jesús, no depende de estar en el lugar correcto, ni de hacer las cosas bien de acuerdo con las expectativas humanas, sino de estar con el corazón dispuesto a seguirle. Y esa disposición es lo que nos prepara para recibirlo cuando Él venga. La imagen de los buitres que se reúnen alrededor del cuerpo nos habla de la inevitabilidad del juicio. Porque la verdad siempre saldrá a la luz. Y no podemos escapar de ella. Pero no se trata de un juicio para condenarnos, sino de un juicio que revela quiénes somos realmente. Y si hemos vivido en conformidad con la voluntad de Dios. Por eso, la vida cristiana no es solo un camino de esperar algo futuro, sino de vivir en el presente con la conciencia de que cada acción tiene un valor eterno. Vivir vigilantes es vivir con la mirada puesta en el reino de Dios, haciendo que nuestras decisiones y acciones reflejen ese reino que ya está en nosotros. Es posible que, en medio de las dificultades de la vida, nos sintamos tentados a mirar atrás, a quedarnos atrapados en lo que hemos perdido o dejado atrás. Pero la verdadera vida se encuentra en seguir adelante, con los ojos fijos en Cristo, y en la vida nueva que Él tiene para nosotros. La llamada a vivir con vigilancia no es una invitación a vivir en constante ansiedad, sino a estar siempre atentos a la presencia de Dios en nuestra vida. A reconocer que Él está en cada acción, en cada decisión. Y que cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Él. Vivir vigilante significa que estamos preparados no solo para los momentos fáciles, sino también para los momentos difíciles. Porque sabemos que nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de la gracia de Dios que nos fortalece y nos guía. La vida cristiana no es una vida cómoda ni siempre predecible, pero es una vida que tiene un propósito eterno. Y ese propósito nos da dirección, incluso en medio de las incertidumbres y desafíos de la vida. Jesús nos recuerda en este pasaje que no hay tiempo que perder. Y que, mientras estamos ocupados con nuestras vidas cotidianas,
Debemos ser conscientes de que el reino de Dios está cerca. Y que, si estamos preparados, seremos parte de él. La diferencia entre los que serán tomados y los que serán dejados no depende de lo que parezca externamente, sino de la disposición interna de cada uno. De cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. Porque el juicio será una manifestación de la vida que cada uno ha vivido. El reino de Dios, aunque aún no es plenamente visible, ya está presente entre nosotros. Y cada uno de nosotros puede vivir en él ahora, reflejando su amor, su justicia y su paz en el mundo. Y es en esa fidelidad diaria donde encontramos la verdadera preparación para el regreso de Cristo. Jesús nos habla de una separación final. Pero esa separación no es algo arbitrario, sino el resultado natural de las decisiones que tomamos durante nuestra vida, de la forma en que vivimos nuestra fe, y de la disposición de nuestro corazón para seguirle. El día del juicio no será una sorpresa para aquellos que han vivido vigilantes. Porque vivir vigilantes es vivir conscientes de que cada acción tiene un impacto eterno. Y que lo que realmente importa es estar en la presencia de Dios. Y vivir en armonía con su voluntad. La vigilancia no es una invitación a la desesperación, sino una llamada a vivir con fe. Porque sabemos que, aunque el mundo cambia, Dios permanece fiel. Y que, si vivimos en él, tenemos la seguridad de que su gracia nos sostendrá hasta el final. El reino de Dios no es algo que se puede observar como una realidad distante, sino que está presente entre nosotros. Y es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo con los principios de ese reino, reflejando su luz y amor en un mundo que a menudo se encuentra en oscuridad. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para vivir de acuerdo con su voluntad y para prepararnos para su venida. Pero esa preparación no es algo que se haga de manera superficial, sino que debe ser algo profundo, que transforme nuestro corazón y que se refleje en nuestras acciones cotidianas. La vigilancia de la que habla Jesús no es una espera pasiva, sino una espera activa, en la que cada momento de nuestra vida es vivido con propósito, con la conciencia de que estamos construyendo el reino de Dios, a través de nuestras decisiones diarias. Este llamado a estar vigilantes es un llamado a no vivir con indiferencia, sino a vivir con intencionalidad, sabiendo que cada día es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios, para amar a los demás y para testimoniar su reino en nuestra vida. La clave para vivir como cristianos vigilantes es mantener nuestra mirada fija en Cristo. Porque solo en Él encontramos la fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad. Y solo en Él encontramos la verdadera paz, que nos sostiene mientras esperamos su regreso. La paz de Cristo no es una paz superficial, sino una paz profunda, que surge de la certeza de que estamos en las manos de Dios. Y que, si vivimos en Él, no hay nada que temer. Esa paz es lo que nos permite vivir con esperanza. La verdadera vigilancia espiritual se basa en una relación personal con Cristo. Porque es en esa relación donde encontramos la fuerza para vivir nuestra fe de manera coherente. No es algo que podamos hacer por nuestra cuenta, sino algo que depende totalmente de la gracia de Dios. Cada vez que decidimos seguir la voluntad de Dios, estamos avanzando en la preparación para su venida. Y aunque no sabemos cuándo llegará, podemos estar seguros de que si vivimos en su gracia, estaremos listos para recibirlo. El reino de Dios se construye dentro de nosotros.
Y es a través de nuestra respuesta diaria a la gracia de Dios que nos vamos preparando para el día en que Él venga a juzgar al mundo. Pero ese juicio no será algo que deba causarnos miedo, sino un momento de gozo para aquellos que han vivido fielmente. El cristiano vive con la certeza de que Dios no se olvida de él, que está con nosotros en cada momento, y que, si permanecemos en Él, nada podrá separarnos de su amor. Esa certeza es lo que nos da la paz para vivir vigilantes. Es en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones diarias, en nuestro amor a los demás, donde debemos vivir la vigilancia de la que habla Jesús. Porque no se trata de esperar pasivamente el regreso de Cristo, sino de vivir activamente su reino aquí y ahora. La vida cristiana, por tanto, es una vida de constante preparación. Porque sabemos que, mientras más vivimos en conformidad con la voluntad de Dios, más nos preparamos para ese encuentro final. Un encuentro que no debe causarnos temor, sino esperanza y gozo. El seguimiento de Cristo no es algo que se hace solo en ciertos momentos, sino que debe ser una actitud constante. Una forma de vivir que impregne cada aspecto de nuestra vida. Porque vivir en Cristo es vivir con el corazón preparado para todo lo que venga. La vigilancia es una llamada a la autenticidad. A vivir de manera coherente con lo que profesamos. Porque no basta con ser cristianos de nombre, sino que debemos serlo con todo nuestro ser. Reflejando en nuestras acciones lo que somos interiormente. Este es el verdadero testimonio que el mundo necesita ver. No una vida perfecta, sino una vida transformada por la gracia de Dios. Una vida que refleja la esperanza del reino de Dios. Y que está dispuesta a vivir esa esperanza en cada momento. Cada día es una nueva oportunidad para vivir en la luz de Cristo. Y para prepararnos para el día en que Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, no debemos esperar a que las circunstancias cambien, sino aprovechar cada momento para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así, la vida cristiana es una vida de constante vigilancia. Una vida en la que cada acción es una respuesta a la llamada de Dios. Y cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Él. Sin caer en la complacencia ni en la indiferencia. En este camino de vigilancia, debemos aprender a vivir con los ojos abiertos. Listos para seguir a Cristo en cada momento. Sin permitir que las distracciones del mundo nos aparten del propósito eterno que Él tiene para nosotros. Y cuando vivamos de esta manera, con un corazón vigilante, podremos recibir el regreso de Cristo con alegría. Como el encuentro más esperado y más deseado de nuestra vida. Un encuentro que no será de juicio para condenación, sino de recompensa para los fieles. Vivir vigilantes, entonces, es vivir en la certeza de que estamos en las manos de un Dios fiel. Y que, si vivimos conforme a su voluntad, siempre estaremos preparados para recibirlo con alegría. La invitación de Jesús es clara, ser vigilantes. No por miedo al juicio, sino con la esperanza de que vivir en su voluntad es lo único que nos lleva a la verdadera libertad. Y esa libertad nos prepara para el encuentro con Él en su gloria. La vida cristiana es una constante preparación para ese gran día. Un día en que, si hemos vivido fielmente, no será una sorpresa, sino el cumplimiento de la promesa de vida eterna que Jesús nos ha dado. Y por eso, debemos vivir con la seguridad de que cada acción, por pequeña que sea, tiene un valor eterno. En nuestra vida diaria, debemos vivir con la conciencia
de que estamos llamados a ser testigos del reino de Dios. No solo con palabras, sino con hechos. Mostrando a los demás que vivir en Cristo es vivir en libertad. Es vivir con esperanza. Y es vivir con propósito. El testimonio que damos con nuestras vidas es más poderoso que cualquier palabra que podamos decir. Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y es a través de ellas que mostramos nuestra fidelidad a Cristo. Así que no dejemos que las distracciones del mundo nos aparten de nuestra misión. Es esencial recordar que la vigilancia no se trata solo de esperar el regreso de Cristo, sino de vivir cada día como si Él estuviera ya presente en nuestras vidas. Porque Él está con nosotros. Y todo lo que hacemos debe reflejar esa presencia. Cada pequeño gesto de amor. Cada palabra de aliento. Cada acto de justicia. Nos acerca más al reino de Dios. Porque es en esos momentos cuando realmente estamos viviendo en el Espíritu de Cristo. Reflejando su luz al mundo. Vivir vigilantes también significa estar atentos a las señales que Dios nos da a través de nuestra vida cotidiana. En cada encuentro, en cada situación. Porque Él está presente en todo. Y es en esos momentos cuando se nos da la oportunidad de vivir nuestra fe de manera auténtica. La vigilancia es una actitud activa, no pasiva. Y requiere que estemos constantemente en oración, en reflexión y en acción, buscando siempre la voluntad de Dios y viviendo conforme a ella. Porque es en esa acción cotidiana donde se forja nuestra preparación para el regreso de Cristo. El cristiano que vive vigilante es un cristiano que no se deja arrastrar por las preocupaciones del mundo, sino que mantiene su mirada fija en lo eterno, en el amor y la misericordia de Dios, sabiendo que, si está con Él, nada lo podrá separar de su salvación. Finalmente, la verdadera preparación para el regreso de Cristo es vivir con amor, fe y esperanza, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. Y que nuestro llamado es vivir como testigos del reino de Dios aquí en la tierra. Que, al final de nuestros días, podamos decir con confianza que hemos vivido preparados. Que hemos vivido con fidelidad a la voluntad de Dios. Y que, al encontrarnos con Él, podamos ver en su rostro una sonrisa de bienvenida. Porque nuestra vida ha sido una respuesta plena a su amor eterno. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.